es, ¿verdad?, poder hacer esta intervención y dejar revolcado el fin de semana para ustedes. Ay, muy bien, muy bien. El lunes resuelvan ustedes. Sí, Pero el tema surge, ¿verdad?, como beneficio de, aparentemente es un televidente de la emisora, o en alguna forma ha podido ver la transmisión de ustedes. No, en la nota que me envió no tuve la oportunidad de conocer si es por los canales de las redes sociales de la emisora o por algún canal, pero es de una persona que los ve en Sudamérica. Y como consecuencia del tema último que cubrimos acerca del pecado imperdonable del Espíritu Santo, tuvo la cortesía de poder escribirnos y poder hacernos esta consulta que le viene atormentando en su alma por mucho tiempo. Y encontré, ¿verdad?, que tal vez esta duda de esta persona que reside en Buenos Aires, Argentina, y que nos está viendo, es posible que sea la inquietud de muchas otras personas. Bien. Así que dentro de mi, ¿verdad?, limitada capacidad, porque no soy hay personas que están mucho mejor preparadas que yo en este dominio, pero dentro de la sabiduría limitada que tengo, voy a tratar de dar las mejores herramientas posibles. Y estas son las 3 preguntas que este televidente tiene. Primero, si se puede perder la salvación. Segundo, ¿por qué vivo con el miedo constante a perderla? Y tercero, siento que sirvo a Dios por miedo y no por amor. Así que dentro de los recursos que tengo, y nuevamente hago la nota aclaratoria, hay personas mejor preparadas que este servidor en el tema teológico, así que no pretendo que lo que yo pueda sugerir en esta intervención es verdad absoluta o definitiva. Siempre estoy abierto para la posibilidad de que personas con mejor preparación, mejor peritaje, puedan ofrecer más luz sobre este particular. Me compete poder participar porque en mi propia consulta he encontrado muchas personas que aman a Dios atormentados por esta inquietud en sus vidas. Y obviamente cuando una persona no goza de esa seguridad eterna, por las razones que fuese, no es sorpresa que vaya escoltado con episodios depresivos, de ansiedad o neurosis religiosa, que dudo mucho que el enemigo se vaya a quedar con los brazos cruzados y no tome ventaja para oprimir a un creyente. Así que voy a comenzar con la primera pregunta. ¿Se puede perder la salvación? En mi opinión, ¿verdad?, y con el conocimiento que tengo, que nuevamente no es el más exhaustivo a nivel teológico, pienso que la salvación, hay diferentes escuelas de pensamiento. Hay escuelas de pensamiento creyentes que piensan que la salvación nunca se pierde, o como lo categorizan, salvo siempre salvo. Hay otros que piensan que la salvación sí se pierde y se pierde continuamente. Usted peca, usted se aparta, perdió la salvación. Hay otros que piensan que se puede perder, pero en condiciones bien limitadas, bien únicas. Y por lo tanto, quiero entonces inclinarme a pensar o a opinar de que la salvación es bastante segura, pero con excepciones, en que voy a hacer gráfico. La Biblia especifica que es posible perder. ¿Y por qué es tan importante, como dice la Biblia en Hebreos, que guardemos de esta salvación y cuidemos de ella de una manera temerosa y tan importante? Así que lo primero que quiero compartir es que la salvación es un regalo de Dios. O sea, en otras palabras, la obra de salvación es un regalo basado en la obra de Cristo. No es nada acerca de nuestro desempeño, no tiene nada que ver con nuestros méritos, no tiene nada que ver con nuestra piedad, no tiene nada que ver con algo bueno que podamos haber hecho. Las personas y los creyentes tienen que tener esto bien claro. La salvación es una obra exclusiva, perfecta, que fue consumada por Cristo. Es la única persona, Dios siendo hombre, que no pecó. Por lo tanto, el standing que él la presenta es el método aceptable para Dios como cordero inmolado, pero inmaculado. Así que nosotros disfrutamos del beneficio de la salvación porque Cristo asumió como sustituto el castigo de mi pecado.
Es bien importante que las personas lo entiendan. ¿Por qué? Porque es por gracia, es por la fe, no es por mérito, no es por obras, no es por desempeño. Cualquier gestión de alguna persona, jactarse de esta salvación por piedad propia, por mérito propio, se está autoengañando, es lo primero. Y segundo, es una piedad que Dios no reconoce, porque Dios no comparte su gloria con ninguna persona. Contestando entonces la pregunta, en casos bien particulares, la salvación puede ser perdida, extraviada, entre ellas. Si yo me desligo de la relación con Cristo por la fe y comienzo a relacionarme con Él o con Dios a través de la ley. Cuando hablo de la ley, me hago de referencia a Gálatas capítulo 5, verso 4, cuando Pablo advierte, si yo me desligo de Cristo y me justifico por la ley, de la gracia he caído. Yo sé que muchas personas han escuchado este verso y adjudican la caída, ¿verdad?, de la gracia de Dios por un pecado, porque se apartaron, se extraviaron, pero en ningún momento la Biblia hace alusión directa que caer de la gracia de Dios es por conducta pecaminosa. Todo lo opuesto. Caer de la gracia de Dios es que abandone esa relación de fe y de confianza en Dios, en su obra completa, y yo comience a coquetear, comience, ¿verdad?, a institucionalizar mi salvación, mi relación con Dios por mi justicia, por mis buenas obras, porque guardo los mandamientos, hago un rendimiento, me creo superior a los demás, y estos no son términos aceptables para Dios ni tampoco para la salvación. Así que todo lo que represente yo poder justificarme por la ley no es aceptable para con Dios, porque todos estamos en bancarrota espiritual. Uh-huh. Aquí hay muchos ángulos. Voy a tratar de ir también simplificando por falta de tiempo también. Hay líneas de pensamiento calvinista y sabemos que está el calvinista también reformado. Está la línea de pensamiento arminiana. Es una línea de pensamiento arminiana para entender los que sabemos el término y definirlo un poquito mejor para los que sabemos los términos de calvinismo y arminianismo. Bueno, yo no soy teólogo, no puedo dar, ¿verdad? No tengo la forma de explicar esa escuela de pensamiento. Básicamente, ¿verdad?, le estoy dando una referencia completa o, ¿verdad?, amplia de diferentes escuelas de pensamiento. Okay. Lo que sí estoy tratando de concientizar es que cuando el creyente peca, la Escritura ya hizo provisión para esa controversia. El pecado para un creyente es un accidente. No es un estilo de vida. No estamos bajo el dominio del pecado. Por lo tanto, la Escritura en 1 Juan capítulo 9 dice, verso 9 dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos de toda maldad. O sea, el pecado en el creyente es un interruptor de la comunión. No necesariamente atenta contra la salvación del alma. Inclusive Cristo hizo provisión para ello, para que podamos continuar y no tener que repetir el sacrificio. O sea, lo que Pablo advierte en Hebreo, o el autor de los Hebreos advierte, no volver a crucificar al Señor de manera viciosa, sino que, ¿verdad?, hay la provisión de que si yo confieso, esa confesión, Dios es fiel y justo para limpiarme de toda maldad. Así que en ese aspecto, confirma que la salvación es por gracia, por la fe. Así que yo perder la salvación es una postura de que no se pierde de manera tan sencilla, pero tampoco es un absoluto que me dé licencia para, ¿verdad?, poder comportarme desordenadamente o inclusive temerariamente, que es lo que muchas personas a veces no entienden. Cuando yo soy salvo y Dios cambia mi corazón, el pecado es una experiencia que es accidental. No meditamos en el pecado, no planificamos para el pecado.
Y es por eso que usted va a ver que algunas personas que, ¿verdad?, tropiezan con el pecado y insisten en la conducta pecaminosa o inclusive una voluntad temeraria, la voluntad de Dios, aunque son creyentes, muchas veces Dios permite que en alguna forma sea, ¿verdad?, a través de la disciplina poder corregirlos, o en otros casos Dios los manda a buscar antes de tiempo. Existe un ejemplo bien particular en una iglesia donde Pablo detecta que una persona, un hijo de esta persona, está compartiendo conyugalmente con la que era esposa de su padre. Y Pablo advierte que tal conducta es totalmente fuera de lugar, pecaminosa, y al punto que llega al extremo y dice, ¿verdad?, que es mejor entregarlo al enemigo para destrucción de su carne, pero que su alma se salve. O sea, en otras palabras, muchas veces Dios puede permitir estos episodios para salvar el alma de la persona, aunque, ¿verdad?, está desviado o extraviado en la fe. Ok, entonces podemos decir que en esa línea, doctor, tenemos mucha gente con miedo porque están más aferrados o se les ha hablado mucho de la ley, y el temor a perder la salvación está porque no pueden dirigir su vida como la ley lo dicta. Y ahí viene esa problemática, hablando ya en el aspecto psicológico, viene la problemática y la confusión. Correcto. Ven la experiencia del pecado como una experiencia más basada en desempeño, como tú lo llamas, ley. Si yo hago las cosas bien como Dios manda, Dios está contento conmigo, Dios me aprueba. La gracia no opera de esa manera. En la gracia puedo llevar las cosas en orden y también sufrir fragilidad, sufrir caída, y Dios no me desaprueba. Por eso es que las personas tienen que tener mucha cautela, porque la ley es un espíritu, es una mentalidad en la cual, en vez de servir a Dios y relacionarme a Dios en caridad, en amor, lo hago condicionado. Mi desempeño va a determinar en una escala el grado de contentamiento o de aprobación que Dios tiene, o el grado de malestar y desilusión que Dios sufre conmigo. Por eso vas a encontrar mucha gente: Dios está desilusionado conmigo, me odia, no quiere saber de mí, está enojado, no me quita el puño de la cara. Conceptos más terrenales que no tienen nada que ver con el Dios de la Biblia y su carácter. Gracia significa que mi justificación, o sea, el perdón que yo recibí, nunca fue basado por mi desempeño. Fue a través del desempeño de Cristo, y yo lo que experimento es la justificación en Cristo, que no es otra cosa. La justicia de Cristo, la rectitud de Cristo me es imputada a mi crédito. Por eso es que nadie se puede jactar en su presencia. Dentro de nuestra comunidad, y gente llamándose cristianos podrían vivir cautivos dentro de la fe y no libres, porque no han entendido y no han diferenciado entre una cosa y la otra. Correcto, es muy posible, porque la persona entonces está sirviendo al Señor, pero no ha aprendido a descansar en Dios. En descansar significa en su obra completa. O sea, la salvación del alma es una zapata que me tiene que dar una seguridad, me da una estabilidad, para entonces poder enfocar mis recursos en crecer en lo que es el fruto del Espíritu, en el carácter de Dios. Pero ¿cómo voy a crecer en el fruto y en el carácter del Espíritu si continuamente estoy combatiendo si Dios me perdonó, si Dios no me perdonó, si soy salvo o no soy salvo? Hasta el día de hoy usted puede encontrar personas que le hacen la pregunta más básica: ¿tú eres salvo? Y a veces hasta dudan de responder, porque esa duda está basada en que, en el análisis, en mi análisis, ¿cómo ha sido mi desempeño? ¿Estoy cumpliendo los mandamientos? ¿Estoy portándome bien? ¿Estoy haciendo lo que Dios me manda? Y mira, y voy más lejos, hay gente que anda en rectitud delante de Dios, pero si no están atendiendo la obra, le pasa lo mismo. Estoy trabajando para el Señor, estoy dando fruto.
y parece más una experiencia secularizada, prestada del mundo, donde se valora a la persona por el desempeño, se valora a la persona por los resultados, cuando en el Evangelio del Reino es todo lo contrario. Somos siervos inútiles, lo que teníamos que hacer ya hicimos. ¿Por qué? Porque toda la competencia no proviene de nosotros, proviene de Dios. ¿Cuáles son esas excepciones que podríamos decir que sí podría perderse la salvación? Y como mencioné, cuando entonces comienzo a relacionarme con Dios basado en la ley, no basado en la gracia, cuando digo ley para nosotros, lo de la nueva dispensación, por mi desempeño, recuerden, nosotros estamos en bancarrota espiritual. No hay nada que podamos proveer o presentar para con Dios que Él apruebe. Lo segundo es aquellas personas que alguna vez, y esto lo habla Hebreos capítulo 6, verso 4, que fueron iluminados con la verdad del Evangelio y fueron partícipes del Espíritu Santo y recayeron, o sea, volvieron hacia atrás o transicionaron a otro tipo de creencias, otro tipo de religión o secta o culto, o niegan la divinidad de Cristo. Dice la Escritura que para estas personas no existe tampoco provisión, porque ya probaron la verdad del Evangelio. O sea que no es necesariamente una controversia doctrinal, es una controversia de un corazón corrompido. Yo quiero ser mi propia justicia, yo quiero ser mi propia ley, yo quiero ser mi propio Dios. Y históricamente ustedes han sido testigos, no solamente los que nos están escuchando, de aquellas personas que tal vez transitaron el Evangelio del Reino y por causa de este corazón desviado que sufrieron, establecieron sectas religiosas, renunciaron al nombre de Cristo, se endiosaron como si fueran Dios y son lo que se llama reos de condenación eterna. Es caso extremo, esto no es la norma. Pero esto es otra posible explicación porque algunas personas pueden perder la salvación. Todo termina en la misma controversia. Remuevo la gloria de Dios y de Cristo en mi vida para glorificar al hombre, que es la criatura, antes que el creador. Debo entender entonces, doctor, que el yo agradar a Dios, el deseo de agradar a Dios viene por consecuencia de una relación genuina donde el Espíritu Santo en mi vida tiene el lugar debido, o el yo tratar de agradar a Dios, puedo caer en ese tipo de temor y entonces servir a Dios por temor, desde el punto de vista, si está erróneo, si está equivocado, está correcto, ¿de dónde viene tal vez? Y no caer en esto de ser esclavo, como dijo Esteban, dentro del servirle a Dios, el deseo mío de agradar a Dios, ¿es una consecuencia de mi relación con Dios o es algo que yo estoy forzando y entonces estoy tratando de ser, como usted dice, de esta forma, conforme a la ley? Muy buena pregunta. La relación de servicio con Dios tiene que ser un beneficio o una consecuencia de esa conexión. O sea, yo lo hago porque quiero agradar, quiero honrarle, como si le podemos llamar así, deuda de gratitud, que sigue siendo relacionado a la caridad. Sin embargo, cuando yo lo hago por miedo, es porque no conozco el carácter de Dios correctamente. Lo hago porque hay consecuencia involucrada en mis acciones. Ahí está la diferencia, la motivación. Cuando yo hago el servicio a Dios por la motivación correcta en amor, la experiencia es más orgánica, el servicio es más voluntario. Tengo apertura al aprendizaje. Cuando lo hago por miedo, es porque nuevamente la motivación es, hay consecuencias si no me porto bien, hay consecuencias si no hago las cosas como Dios manda. O sea, el miedo se convierte en el verdugo de mis motivaciones y por eso es que vas a encontrar que muchas personas hasta el día de hoy sirven a Dios por temor, temor a que no dé el grado, temor a que Dios no se agrade con mi servicio, temor a las consecuencias. Y en este estado, dice la Escritura, voy a estar en un estado de ambivalencia. No puedo crecer si estoy promoviendo amor y miedo simultáneamente. Dios te liberó del temor. Entendiendo lo que es la soberanía de Dios y el poder absoluto de Dios, la fuente de poder, el enemigo no puede dañar
este tema de la salvación, el efecto, lo que produjo aquel sacrificio en la cruz, el enemigo ya no puede dañar la salvación. Esta intervención de que usted menciona al principio de que el enemigo no se va a quedar con brazos cruzados, la intención no es dañar la salvación, ya eso no se puede dañar. Entonces el enemigo, debo entender que a quien me quiere dañar es a mí. ¿Hasta dónde puede llegar el daño de una persona que vive en este tipo de estado de temor o de miedo? ¿Hasta dónde puede llegar el daño personal dentro de la perspectiva de que es a mí que me quiere afectar y dañar? Precisamente, porque yo interpreto que Dios no me escucha, porque yo interpreto que Dios me deja solo, porque yo interpreto que Dios me castiga, porque yo interpreto que Dios es mi opositor, porque no estoy usando como referencia la escritura acerca del carácter de Dios. Lo que estoy utilizando es una interpretación carnal de mis circunstancias, que muchas veces puede ser hasta egoísta, o peor todavía, estoy operando bajo una interpretación basada en dardos de fuego del maligno en mi mente. ¿Cuál dardo? ¿Qué mejor estrategia del adversario? Poner en duda la seguridad de mi relación con Dios a través de ese dardo de fuego llamado desamparo, que significa Dios no está por mí, Dios me dejó solo. Y si te das cuenta, muchas de estas interpretaciones vienen por lo que sentimos, por lo que interpretamos del proceso, de la experiencia, de la adversidad. Pero la Escritura también me da una interpretación de la adversidad. Dice que para Dios, todos los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Pues si Dios me ha dado una promesa que la adversidad que estoy enfrentando es para mi bien, ¿por qué yo lo voy a interpretar como abandono? ¿Por qué lo voy a interpretar que no me escucha? Y en este campo, en este, ¿verdad? En este, lo que se llamaría, en este dominio, es que Satanás trabaja mucho la batalla del pensamiento, porque ahí es donde descansan mis creencias. Si las creencias que yo tengo no son las más correctas, no están en armonía con las sagradas escrituras, eso es territorio para él tomar ventaja, distorsionar la imagen, el carácter de Dios, y por ende yo estar atormentado como creyente. Me voy a salvar al final del día, pero mi cruzada sobre esta vida va a ser tormentosa, sufrida, como muchas personas actualmente lo padecen. Doctor magistral, definitivamente muy bueno, y creo que sí, ocurre mucho este tipo de cuestionamiento en algún momento cuando uno va creciendo espiritualmente. También uno se lo ha hecho, claro que sí. Estaré salvo de verdad. Entonces creo que todos de alguna forma pasamos por ese puente en la vida espiritual, y como usted inició, ¿verdad? Aquí no es una discusión teológica, hay diferentes líneas de pensamiento y se respetan, pero creo que esto puede aplicar a la gran mayoría. Yo creo que la gran mayoría de la comunidad cristiana, puede ser que me equivoque con esto, pero me parece que está por ahí, es arminiana, ¿verdad? Y aún los calvinistas o otras líneas, parte de esto podríamos aplicarlo, porque el temor, en ese sentido, afecta al ser humano para tener cualquier tipo de relación, sea que esté en un lado o sea que esté en el otro. Entonces, podemos aplicarlo en ambos bandos o en otro, que a lo mejor desconozco. Doctor, gracias por... O vamos más lejos, ¿verdad? El que yo piense o crea que soy salvo, siempre salvo, no significa licencia para pecar indiscriminadamente. Correcto, no. Y por el otro lado, el que yo piense o crea, ¿verdad?, de que la salvación sí es posible que la pueda perder, no significa que tampoco voy a estar, ¿verdad?, viviendo por la ley o por el desempeño para justificar esa salvación. O sea, los extremos nunca significa que tengo autoridad o autorización para andar en los apetitos, ¿verdad?, de mi carne. Todo lo contrario, el temor que Dios promueve es uno de respeto, es uno reverencial, no es uno paralizante ni que esclavice. Ahí, contestando la pregunta de Geraldo, sería la distinción entre un miedo, ¿verdad?, que es tóxico y que destruye, versus un temor que es saludable y reverente. Bueno, wow.